llevan siendo noticia casi a diario por sus incidencias de todo tipo, algo que junto a los problemas en la alta velocidad están desplomando la imagen del tren en España, siendo las cercanías el servicio más utilizado y donde más quejas de los usuarios se acumulan. Un tema preocupante que en el Ministerio de Transportes y Renfe ha obligado a asumir una estrategia para reducir al mínimo el caos que viven estos servicios, donde se remarcan los planes ya en marcha para rebajar el nivel de tensión, planes que incluyen una inversión en todos los frentes, infraestructuras, estaciones y nuevos trenes que pronto empezarán a ir llegando. Toda esta presión extra llega en un momento clave para Renfe, que continuará operando hasta 2027 los 12 núcleos de cercanías del Estado, pero a pocos pasos de ir concretando los traspasos a Cataluña y País Vasco. Con eso, los núcleos de Asturias, Bilbao, Cádiz, Cantabria, Rodalies de Cataluña, Madrid, Málaga, Murcia, Alicante, San Sebastián, Sevilla, Valencia y Zaragoza mueven a diario alrededor de 1,4 millones de viajeros en una extensa red que cuenta con 56 líneas, 762 estaciones y más de 3.200 kilómetros de vías. Infraestructuras en su mayoría que acusan mucho tiempo de baja inversión durante los años de los recortes y que para colmo sufrieron un parón extra por la pandemia, algo que ha ido retrasando las mejoras e inversiones que se fueron aprobando, incluyendo los nuevos trenes. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. Es ahí, en el material rodante, donde Renfe tiene uno de los problemas más acuciantes, pues de los 641 trenes que dan servicio a los 12 núcleos de cercanías, más de un tercio están destinados a la red de Madrid, al mover a casi el 50% de los viajeros de todo el país, quizá la red que más incidencias está soportando en los últimos tiempos, sobre todo debido a las obras complejas en Chamartín y Atocha, aunque las incidencias en los demás núcleos no se quedan atrás. De hecho, en los últimos días, 2 descarrilamientos sin consecuencias personales volvieron a ser noticia, esta vez en Guipúzcoa y Barcelona. Unos problemas que ya son más que asumidos como parte de la rutina diaria de muchos usuarios, a pesar de que los datos arrojan números no tan desastrosos como podría pensarse, pues según la propia Renfe, la puntualidad global de las cercanías sería del 92,61% frente al 95,3% que se registraba antes de 2020. El problema es que cada incidencia, por pequeña que sea, afecta a muchos cientos o miles de usuarios. Para tratar de darle la vuelta al calcetín, tanto Renfe como Adif tienen planes activos de inversión y mejora que esperan resolver en 2026, año clave para ambos entes y en donde se debería empezar a notar lo mucho ahora en marcha. Adif acaba de actualizar su programa de actividad 2022-2026 que contempla destinar a la mejora de la red ferroviaria española en todos sus frentes más de 24.000 millones de euros, el 50% para la red convencional, donde se incluyen las cercanías que recibirían el grueso de esa cifra y que repasamos en un reciente vídeo del canal. En concreto, durante ese periodo se dedicarán algo más de 5.300 millones a los planes de mejora de los servicios urbanos, la mejora de estaciones, ampliaciones de la red o instalación de sistemas de comunicación más avanzados, como el ERTMS. La otra parte clave para la mejora del servicio es la ampliación y renovación de la flota, más trenes en total y que la edad media de la misma se rejuvenezca notablemente, pues son muchos años ya sin incorporación de nuevo material rodante desde el 2008. De hecho, la edad media del parque ferroviario para cercanías es de 27 años. Para poner fin a este problema, el gobierno lanzó entre 2020 y 2023 varias licitaciones por valor de más de 3.100 millones de euros para incorporar hasta 280 trenes de gran capacidad a los diferentes núcleos. Trenes que empezarán a llegar en pocas semanas, pero de forma muy lenta y progresiva, casi a goteo, y que se irán repartiendo poco a poco, siendo por número de viajeros Madrid y Barcelona las redes donde más trenes nuevos llegarán y en primera instancia. Otra información que os conté en un reciente vídeo.
Cabe destacar que los primeros trenes ya están en pruebas por las vías españolas, trenes más modernos en todos sus detalles y que además tendrán un 20% más de capacidad, entre 900 y 2000 plazas cada uno. Del total de esos 280 vehículos adquiridos, 225 tendrán 100 metros de largo y otros 55 200 metros, unidades que empezarán a llegar a nuestras vías a primeros de 2025 y se irán incorporando escalonadamente hasta el 2028. Pedido que también tendrá novedades en los servicios regionales, donde se sumarán 31 trenes para la red de ancho métrico, 29 eléctricos para cercanías, 28 para media distancia y 6 alpinos para la línea Cercedilla-Cotos. Esperemos que estas inversiones e incorporaciones en nuevos trenes dejen atrás un capítulo negro para nuestro ferrocarril, donde se ha convertido en una verdadera comparsa e incluso no se quede ahí, ya que las ciudades y las áreas metropolitanas crecen y son muchas las necesidades que van en aumento año tras año. Por lo que ojalá que una vez queden atrás esas soluciones, que no hacen más que corregir la década perdida por la crisis económica y los recortes, llegue otra fase de nuevas inversiones que lleven estos servicios a más barrios y ciudades de nuestros núcleos de cercanías, en muchos casos muy demandadas por los ciudadanos. De ser así, lo iremos contando. Suscríbete al canal y recuerda hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.